el cielo se parte en dos, inundados en el desierto broten ríos, mi vida sopla hoy. Hemos venido hablando acerca de la palabra de Dios en este mes de octubre, como hemos dicho, que es el mes internacional de la Biblia. Y hay que hacer énfasis en la palabra de Dios, y sobre todo en aquellas personas que de pronto se desadaptan de ella, que de pronto no la leen porque se descuidan, tienen muchos quehaceres. Yo pienso que es muy importante que conozcamos más acerca de la palabra de Dios, que nos metamos más con ella, que la meditemos, que la estudiemos, que la grabemos en nuestro corazón y que la obedezcamos. El título ya de este devocional es La palabra de Dios, fuente de vida. Aquí en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 14, dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí el Señor tuvo un encuentro con la mujer de Samaria, la mujer samaritana. Ella estaba en el pozo de Jacob, estaba sacando agua para darle de beber a los camellos, para llevar para su casa. Y Jesucristo le dice: mujer, dame de beber. Ella, muy sorprendida, le dice: pero ¿por qué tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana? Porque entre samaritanos y judíos no la iban. Pero Jesucristo rompe el hielo y él le dice: mujer, dame de beber. Entonces él después le hace una declaración muy importante. Él le dice: yo te voy a dar agua de vida eterna. Yo te voy a dar agua que será una fuente que salte para esa vida eterna. Y es que Jesucristo dice que, o la palabra mejor dice que la Biblia es comparada con el agua. Así como es comparada con el martillo, así como es comparada con el espejo, así como es comparada con la lámpara, también es comparada con el agua. En Santiago 1:18 dice que nosotros somos renacidos por medio de la palabra, hablando acerca de ese segundo nacimiento. Jesucristo, cuando hace mención a ese segundo nacimiento, Jesucristo dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Pero aquí nos está hablando en Santiago que esa agua, que ese nacimiento de agua es la palabra de Dios. Y Jesucristo, cuando trae esa doctrina tan nueva, esos odres nuevos, que para los fariseos y escribas eso fue un choque, porque ellos venían según la tradición antigua de los antiguos, de los ancianos. Cuando Cristo trae esta doctrina, esta palabra es tan contundente que es una palabra comparada con el agua. Él dice: mujer, yo te voy a dar el agua que salta para vida eterna. Y efectivamente esta mujer recibió a Jesucristo, conoció que era el Mesías. Ella fue a Samaria y dijo: he conocido al Cristo, al Mesías, al que ha de venir. Ya después le hacen la invitación a Jesucristo y él llega allá y él les habla y dice: ya no creemos por lo que nos has dicho, ya creemos por lo que hemos oído. Porque él traía una doctrina que era un agua viva, no era una doctrina muerta, no era una palabra muerta. Recuerden que en Hebreos 4:12 nos dice que habla acerca de la utilidad de la Biblia. Y dice que la Biblia es viva, es como una espada que penetra hasta lo profundo, que no es letra muerta. Ella es viva, es una palabra viva, una palabra que produce cambio, una palabra poderosa. ¿Por qué la Biblia o por qué la palabra de Dios o la Biblia? Porque es fuente de vida. Es una fuente inagotable, porque de allí todos los días estamos aprendiendo más. Uno va a un texto bíblico y siempre saca más y saca más y saca más. Se aprende mucho acerca de la palabra de Dios. Uno va a un versículo y todos los días aprende más acerca de ese versículo. Y esto es indefinido, es una palabra, es una fuente inagotable. Siempre hay allí palabra para cada uno de nosotros. Y es una palabra que también es fuente porque calma nuestra sed. Cuando uno tiene sed de la palabra y uno lee la palabra calma la sed. Es más, de pronto llevándolo ya a un plano sobrenatural, yo digo que Moisés pudo estar sin comida, sin pan y sin agua. Dice que él hizo un ayuno de 40 días sin pan y sin agua, sin comida. Pero él leyendo y hablando con Dios y tal vez con las leyes que Dios le estaba dando, él se alimentaba de la palabra.
Es que la palabra nos fortalece aún físicamente. No solamente espiritualmente, sino físicamente, y Él pudo soportar. Cuando uno hace un ayuno, uno tiene que leer la palabra y tiene que orar, porque la palabra lo alimenta a uno, lo fortalece. Le fortalece físicamente también. Entonces la palabra es una fuente inagotable. La palabra de Dios también es fuente, porque es una fuente de provisión. Ella nos da la provisión para uno entender, nos da la provisión para uno conocer propósitos de Dios. Ella es la provisión para todo, para tener más conocimiento. Más conocimiento. Recuerden que hablamos que la palabra de Dios nos da sabiduría cuando nosotros la leemos. Y que uno obtiene tanta sabiduría porque a través de la palabra vamos adquiriendo más conocimiento de las cosas. Porque dijimos que a través de ella podemos conocer nuestro futuro, conocimos nuestro pasado, conocemos los planes de Dios, el ámbito espiritual. Es una fuente de provisión que nos está enseñando permanentemente. También es una fuente de bendición. Y en Deuteronomio capítulo 28 nos habla de que hay tantas bendiciones cuando uno obedece la palabra. Dice que estaremos encima y no debajo, que seremos cabeza y no cola, y todo por obediencia a la palabra. La palabra es una gran bendición cuando uno realmente la obedece. También es una fuente de vida y es una fuente de promesas. En la palabra uno encuentra tantas promesas. Lo importante de las promesas que uno haya allí es que uno las tome, es que uno se aferre de esas promesas y que de pronto el enemigo no trate de dañar las promesas que el Señor nos entrega en su palabra. Hay que afirmar esas promesas y tenemos que coger esas promesas y hacerlas una realidad de nuestra vida. Entonces, mire que es una fuente multiforme, es una fuente grande, es una fuente amplia, es una fuente que trae tantas bendiciones a nuestra vida. Muchas personas no pueden disfrutar mucho de lo que la palabra de Dios nos habla. Y no lo pueden disfrutar mucho porque la desconocen. Tenemos que conocer la palabra para disfrutar de ella, para poder disfrutar también de las promesas. Debemos de seguir sus indicaciones, como el capitán de un barco con su brújula. La brújula es la que lo indica por dónde es que debe de ir. Así es la palabra de Dios. Debemos de seguir sus indicaciones para que no nos salgamos del oriente, del norte, para que no nos desenfoquemos. De esta manera entonces vamos a aprender y vamos a actuar con mucha sabiduría, siempre y cuando nosotros la tomemos y siempre y cuando nosotros la meditemos y siempre y cuando nosotros la vivamos. Josué 1:8, mire lo que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí hay algunos principios que podemos tomar y hacen referencia a la palabra. ¿Cómo hacemos nosotros para no apartarnos de la palabra? Aquí dice: nunca te apartarás de ella. ¿Cómo hacemos nosotros para meditar en esa palabra? Dice: medita en ella de día y de noche. ¿Cómo hacemos nosotros para guardar esa palabra? Para nosotros hacer esa palabra. ¿Y cómo hacemos nosotros para hacer prosperar nuestro camino y que todo salga bien? Hay tres formas, hay tres maneras, tres formas de uno poder lograr todos estos principios y todos estos mandatos y todo esto es lo que la palabra de Dios dice en Josué 1:8. La primera forma, entonces son tres formas y la primera forma es aprender a acercarnos a ella. Mire que dice que no te apartes, entonces hay que acercarnos. Hay muchas personas que se apartan de la palabra, que no la toman sino cuando van a los cultos. Y yo digo que por eso es que el estado de la humanidad está como está. Porque es que la humanidad, la gente no tiene un contacto con la palabra. La gente no se acerca a la palabra. La gente no lee la Biblia. Es lo que escuchan solamente. Pero uno tiene que leerla. Hay que leerla y el Señor dice que nunca se aparte de tu boca y que meditemos en ella día y noche. Hay que meditar en ella y hay que leerla. Entonces, la primera forma es aprender a acercarnos a ella. ¿Y cómo acercarnos a la palabra? Hay tres actitudes para uno acercarse a la palabra.
La primera actitud es una actitud correcta, con la expectativa correcta, esperando recibir el consejo del Ser Supremo más divino. Tenemos que, con una expectativa, ¿qué es lo que Dios me quiere decir? ¿Qué es lo que el Padre me quiere decir a través de la Biblia? Porque es que Dios nos habla a través de ella. Nosotros le hablamos a través de la oración, pero Dios nos habla a través de su palabra. Entonces hay que estar a la expectativa y con una expectativa correcta. ¿Y cuál es la forma correcta? Tomando conciencia de que nuestro corazón está dispuesto para recibirla y para obedecerla. Una expectativa correcta. Siendo conscientes que este es el medio por el cual Dios ama a la iglesia. Recuerden que Dios nos ama y por eso yo pienso que también nos dejó su palabra. Nos ama tanto porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Y a través de su palabra Él nos dice cómo es que nosotros nos debemos de arrepentir para no perecer. Entonces mire que el Señor nos ama de una manera sobrenatural, de una manera poderosa. En su misma palabra, Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, una expectativa correcta, esperando siempre escuchar de Dios algo para, como le digo, para obedecer, porque es el medio que Dios tiene para demostrar su amor también a la iglesia y a sus escogidos. Debo de leerla con el mismo interés y con la misma insistencia que un novio lee la carta de su novia. Que cuando alguien está muy enamorado y recibe una carta, lee esa carta una y otra vez, con mucha insistencia. Así debe ser también la forma como nosotros leamos la palabra, con mucha insistencia, con mucho interés, como enamorados de ella. Debemos de tratar de encontrar qué es lo que la palabra nos dice entre líneas. ¿Qué es lo que la palabra de Dios me está hablando en el momento? Recuerden que hay una palabra rema, que es una palabra que Dios tiene para una persona específica en un tiempo específico. Es decir, Dios tiene para mí palabra rema en momentos señalados que tal vez yo necesite esa palabra. Entonces hay que encontrar entre líneas qué es lo que la palabra tiene para mi vida. Necesitamos pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento para poder comprenderla. Jesucristo le abrió el entendimiento a unos discípulos camino a Emaús. Él empezó a hablarles acerca de la palabra. Está en Lucas 24:45. Y Jesucristo, cuando empezó a hablarles, les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y ellos decían, de verdad, cuando nos hablaba, nuestro corazón ardía, porque Él les abrió las Escrituras. Necesitamos que el Señor abra nuestro entendimiento, que el Señor abra nuestros ojos espirituales para poderla entender. ¿Cuántas personas hay que leen la Biblia y no la entienden? ¿Cuántas personas hay que la Biblia se les hace algo difícil de comprender? Es porque no tienen el entendimiento abierto, no tienen los ojos espirituales dispuestos para recibir esa palabra y comprenderla. Hay que pedirle entonces al Señor que abra nuestro entendimiento para que esa palabra pueda influenciar en nuestra vida. Si nosotros la entendemos, ella va a hacer algo en nuestra vida, va a cambiar algo en nuestra vida. Dice también el salmista, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Es decir, que la palabra es una guía para cada uno de nosotros. Así es la lámpara. La lámpara lo guía a uno para que no tropecemos. Porque si yo voy por un laberinto bien oscuro y no llevo una luz o no llevo una antorcha, yo voy a estar tropezando y cayendo constantemente. Pero la Biblia es una lámpara que alumbra mi camino para que yo no tropiece, para que no esté cometiendo pecado, no esté fallando o no esté cayendo permanentemente. Ella nos guía, es una guía que nos hace tomar la dirección correcta. Dios nos ha dejado la palabra con el propósito de que sea la guía a nuestro caminar diario. Es decir, por eso es importante que todos los días nosotros tengamos un devocional diario, para que se convierta ella en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar conforme a la palabra. Tú quieres caminar conforme a los propósitos de Dios. Tú quieres ser arrebatado como Enoc, que Enoc caminó con el Señor y fue traspuesto para no ver muerte.
Si nosotros queremos caminar con Dios, debemos caminar en la palabra. Esa es la mejor manera, es caminar en la palabra, porque esa es la guía, la que nos está guiando, la que nos está orientando, la que no nos deja salir del camino verdadero. Ella es la que nos está mostrando realmente cuáles son los propósitos de Dios y por dónde es que debemos de caminar, cómo es que debemos de actuar. Cuando la palabra logra impactar nuestro corazón, ella pasa a ser la fuente de vida. Ella pasa a establecer principios que empiezan a regirnos. Cuando ella empieza a impactar nuestro corazón, mire que de allí empezamos a abstractar principios, y Jesucristo vino a traer muchos principios. Los principios del reino, la constitución del reino. Entonces esos principios empiezan a impactar nuestra vida. Empiezan a ser parte de nuestro andar diario, a cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. Recuerde que nosotros caminamos y actuamos conforme a lo que creemos. Si mi vida, si mi mente está tocada por la palabra, transformada por la palabra, pues entonces yo voy a actuar de esa manera. Entonces nosotros caminamos conforme a lo que pensamos, o nosotros actuamos conforme a como creamos. Si yo creo en la palabra, si yo la obedezco, si yo la aprendo, si yo la medito, si yo tengo conocimiento de ella, pues mi vida va a tener un caminar diferente. Voy a caminar conforme a la alianza de ella y a los propósitos de Dios. Miremos la segunda actitud. Recuerdo que estamos en la primera forma, y la primera forma es cómo acercarnos a la palabra. Dijimos que habían 4 actitudes, y la primera actitud es una actitud correcta. La segunda actitud es que debemos de acercarnos a ella meditándola. Tenemos que meditar en ella. Ahí lo dice Josué 1:8. Dice que hay que meditar en ella día y noche. Entonces la mejor manera de meditar la palabra es haciéndole preguntas al texto. ¿Qué quiere o qué me enseña este pasaje hoy? ¿Cómo podría aplicar lo leído a mi vida? ¿Con qué personajes me puedo identificar? ¿Con qué me quiere decir esto? ¿Qué me quiere decir este pasaje? Hacerle preguntas al texto. Allí nosotros podemos meditar más acerca de la palabra. Yo digo que nosotros debemos de tener siempre un método para leer la palabra, un buen método. Hay un método que es muy efectivo, y es el estudio bíblico metódico. Es el método efectivo para leer la Biblia, estudio bíblico metódico. Entonces y dentro de ese estudio bíblico metódico se le hace una cantidad de preguntas al texto, porque eso le ayuda a uno a ampliar más el conocimiento y a meditar más en ella. Entonces, ¿qué me enseña el pasaje? ¿Cómo podría aplicar lo leído a mi vida? ¿Y con qué personajes me identifico? Uno a veces se identifica con siervos de Dios, pero a veces también la Biblia habla de personas que no hicieron lo correcto delante de Dios. Entonces uno de pronto puede identificarse con alguno de esos dos personajes. Cuando estamos viviendo en santidad y haciendo lo correcto, pues nos vamos a identificar con un personaje como Abraham, o como Isaac, o alguno de ellos que fueron grandes siervos de Dios. Pero si uno está actuando mal, podríamos identificarnos como aquel momento donde David cometió una falta con Betsabé, que fue un acto de adulterio. Hay personas que viven en ese estado. Entonces es como uno identificarse con el personaje. Para uno, si es un personaje que ha caminado correctamente con el Señor, pues es para uno aprender más de ese personaje. Pero si fue un personaje que de pronto cometió un error en la Biblia, pues uno tiene que apartarse de esos errores, no caer en los mismos errores que cayó aquel personaje. Por eso es muy importante uno identificarse con alguno de ellos. Otra forma de meditarla, pues sí, es leer el pasaje bíblico, involucrarse dentro de la historia. Es muy bueno uno meterse, involucrarse dentro de la historia y pedir al Espíritu Santo que le ayude a vivir. Cuando uno se mete dentro de la historia, eso como que cobra vida. Cuando uno se mete dentro del pasaje, como que uno hace parte también de esos personajes allí. Eso le cobra vida, eso da vida a la lectura. Le agrada a uno leerlo. En Josué 1:8 también dice que y de día y de noche meditarás en ella. Pues estamos en esa segunda actitud de que debemos de acercarnos a ella meditándola y no leerla como un libro sencillo, como un libro común y corriente, leerlo de recorrido sin meditar completamente. Uno a veces se detiene en un texto y lo medita mucho tiempo.
Entonces es muy importante la meditación de la palabra. Ahora miremos la tercera actitud de cómo me acerco a la palabra de Dios. La tercera actitud es que debo de acercarme a ella en un acto de obediencia. Ahí dice Josué 1:8, pues dice que para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Es decir, debemos de guardar la palabra y hacer conforme a como está escrito. No cambiar las cosas, no por intereses propios. Hay personas que de pronto dicen, es que ya el ayuno no es para este tiempo. Entonces dicen así porque se les dificulta ayunar. Entonces no hacen conforme a como está escrito. La palabra nos manda acerca del ayuno. Jesucristo ayunó, Moisés ayunó, Pablo ayunó, los siervos, los apóstoles ayunaron. Ellos ayunaron inclusive hasta para enviar a Pablo y a Bernabé a la obra del ministerio. Ellos ayunaron, oraron y les impusieron mano. Pero entonces hay personas que hacen las cosas conforme a sus propios intereses. Y eso no debe de ser así. La Biblia es para obedecerla. Es que cuando uno obedece la Biblia está obedeciendo a Dios. Y si nosotros desobedecemos a Dios, estamos desobedeciendo a la Biblia. Cuando obedecemos a Dios es porque obedecemos la Biblia. Cuando desobedecemos la Biblia estamos desobedeciendo a Dios, porque es la palabra de Él, es palabra de Dios. Entonces hay que acercarnos a ella con un sentido de obediencia. La idea no es recibir información, sino recibir esa palabra y hacerla rema en mi vida, que penetre en mi corazón. Santiago capítulo 1 versículo 22 lo explica de la siguiente manera. Él dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Miren lo que él está diciendo, que hay que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque es que hay personas que son oidoras, pero cuando le tocan algo que para ellos es muy importante, entonces no la obedecen. El caso, por ejemplo, de una pareja que estaba viviendo en unión libre. Se les dice a través de un mensaje, se les dice que tenían que tomar determinaciones, y no para que el mensaje fuera directamente a ellos, sino que fue para toda la iglesia, pero ellos estaban viviendo en esa situación. Entonces ellos escuchan la palabra, muchos escuchan, pero no son hacedores. Y la determinación era que debían de casarse o debían de separarse, pero no podían continuar en ese estado de una convivencia juntos sin un matrimonio de por medio. ¿Eso es adulterio o es fornicación? Tiene que haber un matrimonio de por medio. Entonces muchos son oidores, pero no son hacedores. Y aquí Santiago está diciendo que se están engañando a ellos mismos. Y miremos la cuarta actitud de esa primera forma. Recuerden que la primera forma, ya la dijimos, que la primera forma es acercarnos a la palabra. Y la forma de acercarnos a la palabra es a través de 4 actitudes. Ya hemos hablado acerca de 3 actitudes. Miremos la cuarta actitud. Debo de acercarme a ella con un corazón moldeable, un corazón enseñable. Que nuestro corazón se deje enseñar. Personas que son autosuficientes. Hay personas que se consideran que no necesitan aprender de nadie, que porque ya saben mucho. Nosotros debemos de ser enseñables, que la palabra de Dios nos enseñe, que la palabra de Dios nos moldee, que la palabra de Dios haga ese efecto en nuestra vida. Entonces, un corazón confiable, un corazón enseñable, un corazón no autosuficiente es lo que el Señor quiere. El Salmo 119, versículo 96 dice: a toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Apropiese de la palabra cada día, acérquese más a ella, pídale a Dios que haga de su corazón una buena tierra, que la palabra de Dios cuando caiga en tu corazón sea como esa tierra bien abonada que produce fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Ahora miremos la segunda forma. La segunda forma que hemos visto acá en Josué capítulo 1 versículo 8. La forma como entenderla, la forma como sacarle provecho, la forma como meditar en ella, practicarla, hacer prosperar nuestro camino y que todo nos salga bien. ¿Cuál es esa segunda forma? La segunda forma es cómo estudiar la palabra.
Es muy importante cómo estudiar la palabra de Dios, aprender a tener un estudio de esa palabra. Y yo pienso que un estudio de la palabra puede hacerse a través de un buen devocional. Hay que hacer el devocional y hay que tener un cuaderno para tomar nota de lo que el Señor nos está hablando. Entonces la forma de estudiar la palabra de Dios y la forma de estudiarla es escogiendo un lugar apropiado. Ojalá un escritorio, ojalá que no sea la cama, porque las personas empiezan a leer o empiezan a orar y se quedan dormidos porque están cansados, están en la cama. No, yo pienso que es mejor frente a un escritorio. Eso le va a ayudar a concentrarse más, que no tenga interferencias, que no hayan personas que estén interrumpiendo, sino que estés meditando en esa palabra, a solas con el Señor, meditando la palabra. Es la forma de estudiar la Santa Biblia, es la forma de estudiar la palabra de Dios. Entonces, lo segundo es adquiriendo ese cuaderno para hacer un devocional diario. Haga de ese cuaderno un devocional, porque allí usted va a encontrar muchas cosas que el Señor nos va a decir. Allí vamos a ver promesas, allí vamos a ver mandamientos. Miren lo que puede uno encontrar cuando está haciendo un devocional. Allí vamos primero a mirar cuál es el pasaje que vamos a leer. Algunos aconsejan que empecemos desde el Evangelio de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, que nos habla acerca de la vida de Jesús. Algunos recomiendan tomar el primer libro y luego terminar todo el Nuevo Testamento, que son 27 libros, y luego irnos al Antiguo, que son 39. Entonces, encontrar dentro de ese Evangelio de Mateo el pasaje que vamos a estudiar. Lo segundo es cuál es el mensaje de Dios para hoy. ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene para mi vida? Así se hace un devocional. Yo les estoy enseñando cómo estudiar la palabra y cómo hacer un devocional. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Dios para hoy? Es lo más impactante del texto que hemos leído. Ese es el mensaje de Dios. Lo tercero es la promesa de Dios para mi vida. Recuerde que la Biblia tiene 33,000 promesas. Y cuando leemos un pasaje, de allí vamos a obtener promesas. Las promesas son para cogerlas, las promesas es para aplicarlas, las promesas es para que realmente se hagan efectivas en nuestra vida. Dios siempre tiene promesas. La promesa es una bendición, es algo que Dios promete darnos. Hay tantas cosas que Dios nos promete. Por ejemplo, Dios quiere que nosotros tengamos salvación. Entonces, eso es una promesa muy grande. La promesa de la salvación. Aquí en 1 de Juan 3:23 hay una promesa. Dice: cualquier cosa que pidieres en mi nombre lo recibiréis. Es una promesa muy grande. Pero el Señor dice que si nosotros permanecemos en Él y permanecemos en su palabra. Hay que permanecer en la palabra de Dios. No podemos volver atrás. Tenemos que permanecer en ella y permanecer en Cristo. La gran promesa es esa, es que cualquier cosa que pidiéramos al Padre, Él nos la dará. Es una bendición. Entonces mire que el tercer punto de un devocional es promesas de Dios para mi vida. Lo cuarto es el mandamiento a obedecer. Recuerde que una promesa también tiene una demanda. No solamente tiene una oferta, sino una demanda. Entonces también hay que cumplir las demandas que el Señor tiene allí, los mandamientos a cumplir, los mandamientos a obedecer. Y lo otro es la aplicación personal. Es decir, que el devocional usted lo puede hacer a través de 5 puntos. Primero, el pasaje que va a encontrar. Segundo, el mensaje de Dios para hoy. Lo tercero es la promesa que Dios tiene para mi vida. El cuarto es el mandamiento a obedecer. Y el quinto es la aplicación personal. Que esa palabra que yo he leído, ese devocional, yo lo pueda aplicar a mi vida. Recuerde que en la aplicación es donde está el cambio. Cuando yo aplico la palabra a mi vida, eso produce un cambio. Es decir, si yo estoy diciendo mentiras, si yo estoy haciendo algo indebido, si yo estoy robando, y aquí yo encuentro el mandamiento de Dios para mi vida y lo aplico, porque es que hay que aplicarlo, allí es donde se produce el cambio. Allí es donde llega la bendición, allí es donde las personas son restauradas. Entonces la aplicación es muy importante. Ahora miremos la tercera forma de cómo entender la palabra,
de cómo sacarle provecho, de cómo meditarla, de cómo practicarla, de cómo hacer prosperar nuestro camino y que todo salga bien, conforme al texto inicial que tomamos de Josué 1:8. La tercera forma son los beneficios. Hay que acercarnos a ella conociendo los beneficios. Y vamos a ver el primer beneficio. El primer beneficio nos permite vencer el pecado. Son 9 los beneficios. El primero es que nos permite vencer el pecado. La palabra de Dios atesorada en mi corazón hace que yo venza el pecado. Jesucristo venció a Satanás por medio de la palabra. En Lucas capítulo 4 y en Mateo 4 también, el mismo capítulo, Jesucristo tuvo 3 tentaciones. Y Él le dice a Satanás, escrito está. Y es a través de la palabra que Él vence al enemigo. El primer beneficio es que nosotros podemos vencer al enemigo por medio de la palabra, pero hay que saberla usar bien. Si yo al diablo le voy a mencionar una palabra personal o le voy a mencionar una palabra que he encontrado en cualquier libro o en un libro común, pues él se va a reír. Pero si yo le aplico la palabra de Dios, esa palabra de Dios lleva autoridad y Satanás tiene que someterse a esa palabra. Recuerde que Jesucristo, cuando echaba fuera a los demonios, Él los echaba con autoridad, con una palabra de autoridad, y el demonio tenía que salir, porque es que la palabra de Dios es autoridad, la palabra de Dios es poder. Entonces podemos, uno de los beneficios es que podemos vencer al enemigo y podemos vencer el pecado a través de ella. El segundo beneficio es que nos capacita para evitar errores doctrinales. Pablo le dice a Tito en el capítulo 1, versículo 9, retener la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. Es decir, que hay que retener la palabra. Es el consejo de Pablo a su amado hijo Tito, y es hijo espiritual. Él puso a Timoteo, a Tito, a Filemón como pastores de iglesias, pero él los formó y él los aconsejaba. Y uno de estos consejos es: retén la palabra fiel como te ha sido enseñada. La palabra hay que retenerla. La palabra nos capacita para nosotros no cometer errores. Ese es el segundo beneficio. El tercer beneficio es que nos sirve en la guerra espiritual como una espada. Dice ahí en Efesios 6:17 que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Es decir, que la palabra cumple una función ofensiva. Las otras son defensivas, como el yelmo de la salvación, como el apresto del evangelio, como el escudo de la fe, son defensivas. Pero la palabra de Dios, que es considerada con la espada del Espíritu, es ofensiva y sirve para la guerra espiritual. Dice aquí: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ese es el tercer beneficio. Miremos el cuarto beneficio: nos da poder en la oración. Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es decir, que la palabra le da poder a la oración. Hay que orar la palabra, no solamente honrarla, sino orarla. Porque si yo oro la palabra, pues yo voy a pedir conforme a los propósitos de Dios. Pero imagínese uno de pronto orando la palabra y de pronto que esa palabra que uno está mencionando no sea acorde a la voluntad de Dios. Entonces hay que orar las escrituras, hay que orar la palabra. Eso, cuando uno la ora, lleva mucho poder y es de mucha bendición. Miremos el quinto beneficio: nos da seguridad de salvación. La palabra, por ejemplo, la primera carta del evangelista Juan, capítulo 5, versículo 13 dice: estas cosas os han sido escritas a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepamos que tenemos vida eterna. Nosotros, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando tuvimos la conversión y un arrepentimiento, cuando el Espíritu Santo vino a morar en mi vida, que mi cuerpo se convirtió en una morada, en un templo del Espíritu Santo, nosotros obtuvimos la salvación, porque los pecados a través del arrepentimiento fueron perdonados. Entonces la Biblia nos da una seguridad de salvación, y eso es otro de los beneficios.
Hay otro beneficio, el sexto beneficio, nos da paz en medio de la aflicción. La Biblia también trae paz, hay momentos difíciles. Jesucristo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí, pero mire, la Biblia nos trae paz en medio de la aflicción. Hay personas que de pronto pierden a un ser querido, y cuando uno conoce de la palabra, y cuando uno sabe cuál es el futuro que nos espera, el futuro es que todo aquel que muere con Cristo resucitará con Él, y que los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente y seremos transformados. Es decir, si se muere un ser querido que realmente haya vivido conforme a los propósitos de Dios y haya tenido a Cristo, mire que hay una esperanza, y esto nos trae paz a nuestro corazón. Pero hay personas que desconocen todo esto y cuando muere un ser querido se desesperan, lloran, se angustian, tienen que tomar algún calmante. No, en nosotros la palabra de Dios me da paz, me da tranquilidad en medio de la aflicción. Otro beneficio, el séptimo beneficio, nos capacita para exteriorizar nuestra fe. Muy importante, 1 de Pedro 3:15 dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Lo que Pedro está diciendo aquí es que nosotros debemos de defender la doctrina, pero que lo hagamos con mansedumbre, no que lo hagamos a golpes o gritando, sino que lo hagamos con mansedumbre. Él dice que la palabra de Dios es muy importante y que debemos de estar preparados en ella para defender con mansedumbre nuestro credo, nuestra fe. Entonces es muy importante, es el séptimo beneficio, que cuando la estudiamos y nos acercamos a ella, nos capacita para que nuestra fe se fundamente cada vez más, para tener un conocimiento más amplio acerca de ella y que no nos vayan a mover el piso fácilmente, porque muchas personas empiezan muy bien entendiendo la palabra y congregándose, y a la final terminan por allá en otros lugares, en sectas o en lugares aprendiendo cosas que no son bíblicas, aprendiendo palabra que no es palabra de Dios. El octavo beneficio nos orienta en las decisiones de la vida. En las decisiones que nosotros tomemos, recuerde que las decisiones también deben de ser direccionadas por la palabra. Eso es un beneficio muy grande, porque podemos tomar decisiones familiares, pero si lo hacemos conforme a la palabra, eso va a salir muy bien, porque la palabra es la voluntad de Dios, y la misma Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es decir, Dios en su voluntad no hay imperfección, todo es perfecto. Y si nosotros hacemos la voluntad de Dios y obedecemos la palabra, sea aspectos familiares, sea algún tipo de negocio, sea algún sentimiento, sea alguna amistad, entonces todo va a salir muy bien, porque la palabra de Dios es perfecta. Y lo último, el noveno beneficio, es que nos garantiza una vida de éxito. Recuerde Josué 1:9, 1:8, dice que entonces meditemos en ella para hacer prosperar nuestro camino y que todo saldrá bien. Cuando se habla de que todo sale bien, nos está hablando de una garantía de un éxito. Todo va a salir bien, eso es éxito. Es un éxito conforme a la palabra de Dios. De pronto no es el éxito que muchos lo buscan, no, es un éxito que nosotros alcanzamos conforme a la palabra de Dios. La palabra nos da éxito cuando todo sale bien, cuando nosotros meditamos en ella, porque ella nos hace prosperar el camino. El Señor nos respalda y todo va a salir muy bien. Y como conclusión, ya para terminar entonces, siempre termine su tiempo de lectura y meditación de la palabra orando, pidiéndole a Dios que le enseñe cómo aplicar lo aprendido durante el día y durante la lectura. Padre, yo te doy muchas gracias, Dios soberano y Dios bueno. Gracias, Señor, por este tiempo devocional. Gracias por todas las personas que están conectadas en el Facebook. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por las personas que están entrando a tus caminos. Gracias, Señor, por el mundo, Señor. Yo sé que tú tienes amor para el mundo y tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Gracias por tu amor tan grande, Señor amado.
por los propósitos y planes que tiene con cada uno de nosotros. Padre, bendice, Señor, a tu pueblo, bendice, Señor, a las personas, Señor, que hacen los devocionales. Padre, cualquier dificultad, cualquier problema, Señor, que tú les ayudes y les des sabiduría a resolverlo, Señor amado. Y que cada uno, Señor, cada día ame tu palabra, que cada día deseen como niños recién nacidos ese alimento espiritual no adulterado. Muchas gracias, Dios soberano y Dios bueno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El cielo se parte.